Bienvenidas y bienvenidos a Conversas desde el estudio. Soy Jorge Millones e iniciamos así un ciclo de conversaciones sobre aquello que nos gusta mucho y que hoy por hoy se ha vuelto imprescindible: la canción, las canciones. Conversaremos con los productores, los compositores, los arreglistas, los músicos, los intérpretes sobre este universo maravilloso que son las canciones. Y en este contexto tan complicado que nos ha tocado vivir, en esta crisis tan dolorosa que enfrentamos como seres humanos, como sociedades, reconocemos lo fundamental que es el arte, que es la música en nuestras vidas. Por ello hemos querido invitar a un gran artista y a un amigo, a un hermano de la música. Él es compositor, guitarrista, productor e investigador cultural. Marino Martínez es nuestro invitado el día de hoy y con él vamos a comentar una canción bellísima que le compuso a su señora madre hace algún tiempo, a Silvia del Mar. Entonces arrancamos el programa dando la bienvenida a nuestro invitado. Querido Marino, bienvenido. ¿Y qué momentos tan complicados nos ha tocado vivir? ¿Cómo ves tú la situación? Hola Jorge, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo y de dirigirme al público de este programa. Efectivamente, en estos momentos que son difíciles para el mundo, y también, por supuesto, para los artistas, intercambiar música y conversar un poco sobre este quehacer nuestro es una manera de acompañarnos y de estar más cerca, ¿no? Esta enfermedad golpea especialmente a la gente pobre, como sabemos. Sin duda. Y dentro de la gente pobre, pues por supuesto también están los artistas, que yo a veces pienso que somos, de cierta manera, una especie de malabaristas o improvisadores, ¿no? La improvisación no es solamente un recurso o un estilo de los músicos del jazz, ¿no? También los músicos en general, especialmente los que hacemos música popular, somos improvisadores, porque tenemos que reinventarnos para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Lo que me parece valioso dentro de esta crisis es que estamos compartiendo a través de la tecnología nuestro quehacer, nuestros pensamientos, y la gente también, en la medida en que está del otro lado, aislada y a veces solitaria, busca extender el abrazo, al abrazo que le damos los músicos. Eso me parece que es una terapia que nos ayuda y que nos da alguna sonrisa, algún calor, ¿no? Muy de acuerdo, compañero. Creo que enfrentamos grandes desafíos de orden civilizatorio y que la música cumple un rol muy importante en esos desafíos. Tenemos que estar a la altura de aquello. Yo creo que músicos como tú lo están, y cuando uno ve a Marino Martínez con la pulcritud con que ataca su instrumento, cuando uno ve a Marino Martínez en concierto, lo escucha en las grabaciones, ya sea haciendo interpretaciones en solos de guitarra o acompañando a grandes intérpretes, se pregunta por las sonoridades, por ese universo musical que hay detrás de este gran músico y guitarrista que eres tú, compañero. Entonces quería preguntarte, ¿qué nos puedes decir sobre ese universo sonoro al cual te puedes remitir cuando cierras los ojos e imaginas tu pasado, de dónde saliste, cuál fue tu crisálida? Sí, mira, yo nací en un pueblo de la sierra, en la ciudad de Caraz, en el callejón de Huaylas. El tiempo que nací, en mi provincia no había televisión, había radio, ¿no? Y recuerdo que en la casa teníamos un aparato de estos, a tubos, y por las noches se escuchaba la señal de radios del Ecuador. Por ejemplo, me acuerdo que había una emisora que se llamaba Radio Huancavilca. Y luego me imagino que por el tema de la señal de radio y la rotación del planeta y en fin, tantos factores meteorológicos, incluso la señal se debilitaba y sintonizaba automáticamente, así como si un duende moviera el dial, con una emisora de la Argentina que transmitía tangos, ¿no? Entonces, en una hora uno tenía un panorama latinoamericano, ¿no? Porque tenías temprano, primero, la radio ecuatoriana con su música, que eran los pasillos, los sanjuanitos, los albazos,
y de otro lado tenías la música argentina esta que pasaba bastantes tangos que a mi madre le gustaban mucho. Qué maravilla. Y entonces eso fue, creo, una influencia musical poderosa. Y por otra parte, la influencia de la propia música de la provincia, ¿no? Yo vivía cerca de una capilla y entonces era frecuente que llegaran los campesinos o la gente del pueblo para casarse o para un bautizo, en fin, o para una misa de salud, en fin, tantas modalidades que tiene la vida en la sierra, en la comunidad. Y entonces traían bandas de músicos y al término del matrimonio, cuando salían los novios, empezaban los pasacalles, se iban a la casa de los padrinos y luego salían con los huaynos. Ese era el paisaje musical. La otra cosa que recuerdo mucho es que en mi provincia había un señor, Hernán Osorio, que tenía no era una estación de radio, fíjate, era una caseta en donde él tenía instalado unos micrófonos y había tirado una red de parlantes por las principales calles de mi pueblo, que eran en ese tiempo muy pocas. Y entonces no eran ondas de radio, eran simplemente amplificadores de lo que él hablaba en el micrófono, ¿no? Entonces cada 2 cuadras o cada cuadra había un parlante de madera ahí en lo alto, junto con los postes, y entonces la gente en Cará salía a escuchar la radio. En la noche, temprano, a las 7, 8 de la noche, salíamos a escuchar esto que, insisto, no era radio, sino eran simplemente programas que se transmitían amplificadamente en vivo, pues no había otro recurso, y ese señor tenía el buen sentido de invitar a músicos de distintos lugares, a cantantes, a arpistas, músicos de roncadoras, a historiadores, a antropólogos. Era una revista de cultura al aire, ¿no? Y entonces era muy, muy interesante porque cuando terminaba el programa, la casa de este señor, su estudio quedaba a la espalda de la mía, yo veía inmediatamente desfilar por mi calle a estos músicos o cantantes o antropólogos que habían estado minutos antes hablando, ¿no? Entonces ese contacto fue una maravilla, ¿no? Porque era estar mirando de cerca la actividad de estas personas. Cuando uno es niño, no sé, seguramente te ha pasado, uno siente al músico como un mago, ¿no? Como moviendo los dedos y puede hacer esas maravillas, puede sacarle tantas cosas hermosas a un instrumento. Uno queda así como sorprendido y maravillado. Me imagino que ese fue un primer momento importante. Luego, bueno, para no hacerla tan larga, un hermano mío trajo un violín a la casa. Tenía un abuelo, nuestro abuelo era constructor de instrumentos, además de que era inventor de muchas cosas. Y trajo un violín a la casa y, bueno, cuando uno no tiene profesor de violín es casi imposible aprender, ¿no? Incluso Máximo Damián, por ejemplo, bueno, él tenía a su padre violinista. Es un instrumento muy difícil. Bueno, nosotros no tuvimos profesor y mi hermano comenzó a tocar el violín como si fuese una guitarra, es decir, a puntearla y no a tocarla con el arco, ¿no? Y bueno, y luego llegó una guitarra a la casa y ese fue el inicio de esta aventura con la música. Han pasado muchos años de aquello. Mis primeros acordes los saqué de un cancionero de Belafonte, muy famoso, seguramente tú y otros colegas lo recordarán, y era pues un primer aprendizaje de cómo poner las posiciones de la mano izquierda y cómo hacer los cambios de acordes y eso. Ese fue el primer paso en la guitarra de eso hace ya bastantes años, ¿no? Realmente entrañable esta historia, maestro. Gracias por compartirla, esto daría para un cuento, es hermosa. Por otro lado, quienes te seguimos, quienes leemos tus artículos, hemos leído tus libros sobre Manuel Acosta Ojeda y lo que publicabas en la Escuela Nacional de Folclore, en fin, tus documentales, notamos que hay una preocupación académica y una necesidad por publicar. Y cómo se conjuga eso con la música, ¿no? Con la excelencia en la guitarra por un lado, con el aprendizaje académico de la música por otro lado, y luego también por una preocupación por desarrollar capacidades en la teoría social, en la teoría literaria, además, que sabemos tú también manejas. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Yo pienso, Jorge, que lo que nos hace hacer varias cosas es por un lado la inquietud, ¿no? Esa curiosidad de saber cómo hacer
ese afán que tiene, sobre todo uno cuando es niño, ¿no? De mirar y querer aprender. Y la siguiente cosa es la necesidad, ¿no? Y realmente las cosas que he aprendido a hacer han sido siempre por necesidad. Por ejemplo, en un momento me dediqué a publicar partituras de música de distintos compositores. Incluso publiqué al maestro Celso Garrido Leca, a Enrique Iturriaga, cuando estaba vivo don Enrique. Y entonces, ¿por qué lo hice? Porque yo trabajaba como bibliotecario de la Orquesta Filarmónica que fundó Miguel Hart Bedoya, y entonces lo que pasó fue que las partituras no estaban disponibles, o eran simplemente unos manuscritos pegados con cinta scotch, muy viejos, que se caían ya de tanto uso, y entonces se me ocurrió la idea de publicar estas partituras, ¿no? Y entonces me puse en esa época no había todavía internet así como ahora, no habían tutoriales, ¿no? Y había muy pocos programas de edición. Entonces lo que hice fue tratar de aprender por mis propios recursos, y esto dio como resultado que aprendiera a utilizar estos programas de notación musical realmente sin saber prácticamente nada, ¿no? Me acuerdo que llamaba a un amigo así desesperado a decirle, oye, ¿cómo se pone una corchea? ¿Cómo se pone un silencio? En fin, y aprendí así, y poco a poco, uno va mejorando. Y lo mismo en el caso de la guitarra, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de tener un maestro, salvo Raúl García Zárate, que me enseñó un tiempo muy corto. Mi madre me inscribió en la escuela, se llamaba Escuela Nacional de Arte Folclórico en esa época. Estoy hablando del año 82 probablemente, ¿no? Sí, seguro 82, 81. Y bueno, yo me matriculé como alumno libre con él y tomé tal vez un par de meses de clases 2 veces por semana. Y bueno, Raúl García era un guitarrista admirable, siempre lo fue para mí, ahora que preguntabas de nuestros referentes, ¿no? Pero recuerdo también que era una persona muy celosa con sus conocimientos, ¿no? Entonces, cuando queríamos aprender la afinación con sexta en fa, por ejemplo, que es un tipo de afinación muy frecuente en el huayno ayacuchano, él decía que no nos tocaba todavía, ¿no? Y bueno, y nos estuvo practicando mucho tiempo haciendo calentamiento y enseñándonos cosas muy, muy básicas. Entonces, por supuesto, yo lo recuerdo con mucho cariño al maestro y con mucha gratitud. Otros pueden dar el testimonio de que Raúl García fue muy generoso, y no lo dudo, pero yo no lo conocí en ese tiempo. Yo conocí a una persona más bien muy hermética con sus conocimientos, de manera que lo que tuvimos que hacer fue, por nuestra cuenta y riesgo, comenzar a orejear, retroceder el cassette hasta hacerlo hueco y poder captar cómo es que hacían y cómo tocaban y cómo lo conseguían, adivinando, en verdad, adivinando, ¿no? Entonces ha sido un aprendizaje hecho por la necesidad. Lo mismo en el caso de los audiovisuales. Viajé a Estados Unidos con el maestro Enrique Iturriaga para un homenaje por sus 90 años. Y bueno, había que registrar ese momento porque no había cámaras de televisión, ni videos, videoaficionados, ni periodistas. Entonces si no se grababa eso, era perder un testimonio valioso, ¿no? Y entonces con Miguel Hart Bedoya, que es un gran amigo mío, director de orquesta, se nos ocurrió comprar una camarita en una pequeña tienda de objetos ya de segunda mano. Y entonces comencé a usarla sin saber leer ni escribir. Las imágenes estaban todas movidas, en fin. Y bueno, luego había que editarlas porque eso no era de interés para la prensa, ¿no? Lamentablemente. Entonces aprendí cómo editar, cómo cortar, en fin. Y esto me dio la posibilidad de aprender nuevas cosas y de mejorar lo que ya iba sabiendo. Entonces, si me he involucrado en distintos saberes, incluyendo la investigación musical, ha sido por curiosidad, por interés, ¿no? Y también por necesidad. Esto siempre ha planteado la posibilidad de ganar algún dinero, de mejorar nuestras habilidades y bueno, de seguir haciendo este arte del malabarismo al que me referí hace un momento. Y sin embargo, compañero, uno de tus más hermosos malabares fue reconocido y premiado en un importante festival aquí en el Perú.
a Silvia del Mar, que es un hermoso yarabí cantado desde las tripas, con esa hondura que se necesita para cantar este tipo de dolores y ternuras que tuvo hermosamente entremezclas en esta canción. Ganó un festival y fue muy reconocido y recibió la atención de los medios. Yo creo que cuando las cosas son buenas y se cantan como hay que cantarlas y se tocan con ese profesionalismo que tú tienes, indefectiblemente tienen el reconocimiento de la sociedad, porque estamos hablando de cosas serias, ¿no? De cosas bien hechas. Sé también que nuestra común maestra y querida compañera Chalena Vázquez te animó a participar en ese festival tan importante. A Silvia del Mar, yo creo que es una canción emblemática y me felicito por haberte invitado en esta primera sesión y haber escogido este tema, ¿no? De los que tú tienes, escoger este para poder comentarlo, para que nos cuentes un poquito los entretelones de esta composición que, vuelvo a decir, tiene un tratamiento muy fino en la letra y en un género casi olvidado como el yarabí, y que es tan hermoso. ¿Qué nos puedes contar, Marino, sobre este tema? El tema de la composición también es por la necesidad. Bueno, en este caso no tiene que ver con el tema material, económico, ¿no? En verdad es muy difícil que los que componemos este tipo de canciones podamos tener algún éxito comercial, ¿no? Son canciones que no se difunden masivamente, pero que son genuinas en el sentido de que uno las hace porque obedecen a una necesidad interior, a una necesidad expresiva, ¿no? El yarabí siempre me gustó, desde que yo era pequeño. Recuerdo seguramente haber oído alguna vez alguna música arequipeña. A mi madre le gustaba mucho la música. A pesar que en casa no teníamos un equipo de sonido, ni siquiera una radiola, lo único que teníamos era la radio, que además no se escuchaba todo el día. Mi padre solamente la encendía en ciertos momentos, ¿no? Pero a mi madre le gustaba siempre cantar y silbar. Era de esa generación que hacía las cosas silbando, ¿no? Que lamentablemente es como una especie que se ha ido extinguiendo. Entonces yo he escuchado la música del yarabí seguramente cuando he sido niño y he sentido que es un género que me contiene de cierta forma, ¿no? Yo pienso que la música a veces nos viene mejor, hay ciertos géneros de la música que vienen mejor con nuestra personalidad. Por ejemplo, el rock, ¿no? El rock no es parte de mi forma de ser. Yo sé que esto puede ser arbitrario, pero más lo vinculo con un sonido fuerte, con una personalidad de repente un poco más hacia afuera, con sonidos más expuestos. En fin, es un talante más que no, lo mío es un poco más íntimo, ¿no? Es un poco más cerrado, no necesita amplificación, no necesita grandes volúmenes, ¿no? Para cantar un yarabí, a veces el mejor espacio son las cuatro paredes de una habitación, ¿no? Y bueno, tengo seguramente cierta nostalgia, cierto perfil tirado hacia ese tipo de música. Y entonces me viene bien y por eso es que comencé a componer, ¿no? Y entonces este yarabí a Silvia del Mar, como sabes, se lo dediqué a mi mamá. Mi mamá fue una persona muy importante en mi vida, ¿no? Viví muy poco tiempo con ella, porque como te conté que habíamos nacido en Caraz, nosotros somos migrantes, ¿no? Mi madre nos dejó instalados en Lima. Estuvimos con ella algún tiempo, yo tendría en ese momento unos 12 años, 13 años tal vez, y luego mi madre se mudó de nuevo a Caraz a vivir con mi padre, ¿no? Y bueno, desde entonces yo no volví a vivir propiamente con ella, ¿no? Claro, la extrañaba mucho, la iba a visitar, ella también venía mucho a Lima y bueno, nos encontrábamos permanentemente, pero no vivimos más en esa cotidianidad del hogar, ¿no? Entonces, bueno, unos años después yo la perdí de una manera trágica
y bueno, la tristeza se agolpa pues en la memoria del hijo, ¿no? Y eso hizo que me sentara a escribir este yarabí. Intuía que le iba a hacer un yarabí y no sabía cómo, y no sabía en qué momento iba a sentarme a hacerlo, ni qué iba a salir de mí. Y además tenía temor de que tanta tristeza pudiese simplemente echar a perder la tranquilidad mínima que uno necesita para poder escribir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, lo hice a las justas, en verdad, tratando de que la tristeza no me impidiera por lo menos poner los dedos sobre la guitarra o escribir algunos versos chuecos en el papel, ¿no? Así salió Silvia del Mar. Y se llama Silvia del Mar mi mamá se llamaba Teresa Espinosa. Pero ella escribía cuentos, escribía poesía, escribía cosas muy bellas, ¿no? Y entonces su seudónimo era Silvia del Mar. Y entonces yo le dedico el yarabí a ella, ¿no? Yo sé que tendemos a expresarnos de la madre como una persona llena de abnegación y de sacrificio. Yo le quise escribir a una madre en otros términos. Finalmente a la madre que yo conocí, a la madre como la recuerdo, y planteando también los grandes misterios de la vida y de la muerte, ¿no? La imposibilidad o la posibilidad prácticamente de sueño de poder encontrarnos con los seres amados en algún momento, ¿no? En fin, de esto va la canción. El yarabí es un género, como sabes, romántico, es un género de amor, es un género para cantar contenidos de amor, de ausencia de amor también. Y en este caso, esa ausencia de un ser amado, ¿no? Como es la madre. Claro, pensaba en lo pertinente que ha sido escoger el yarabí, querido Marino, para desde allí formular esta serie de reflexiones metafísicas sobre la muerte y ese tratamiento especial que tú le das, porque ya no es habitual, creo que nunca lo ha sido, ¿no? Encontrar reflexiones tan densas y profundas en las canciones. Me parece que tu aporte es haber construido dentro de una tradición un nuevo tipo de canción, ¿no? Una ruta que se podría seguir para construir canciones que nos inviten a reflexiones más profundas, que se alejen quizás un poco de las canciones entendidas solamente como instrumento de entretenimiento, ¿no? Que no está mal, pero no es lo único que debiera haber. La gente tiende a reducir el arte y la música a mera diversión y entretenimiento, ¿no? A evasión de la realidad, cuando creo que la música como la que tú haces más bien nos invita a afrontar la vida y a afrontar este ser para la muerte al cual nos invita a veces alguna filosofía. Pensaba en las coplas por la muerte de su padre, el gran Jorge Manrique, o del propio Mariano Melgar en el tratamiento del yarabí, y en tu canción como tres momentos que nos invitan a esa reflexión ante lo radical en la vida que es la pérdida, que es la muerte, sobre todo con un tratamiento poético, con un acercamiento melancólico pero poético. Y a mí me parece que ese equilibrio es interesante. Entonces invitamos al público a que escuchen con nosotros, querido Marino, esta hermosa canción en tiempo de yarabí que se llama A Silvia del Mar. La flor que me diste, madre, que en mi pecho se desangre, y llueva en todos los mares hasta que el tiempo se acabe, y llueva en todos los mares hasta que el tiempo se acabe. Si es
Es larga la lejanía y no existe más regreso. Quiero dormirme en tu pecho hasta calmar mi agonía. Quiero dormirme en tu pecho hasta calmar mi agonía. El recuerdo de tus manos, palomas que hoy se entristecen, me conduce por la noche entre la hierba y la brisa. Madrugada, noche y día, mezcla de llanto y de risa. Madrugada, noche y día, mezcla de llanto y de risa. ¿Quién sabe si volveremos a abrazarnos, madre mía? ¿Quién sabe? Solo anochece sobre mi cuna vacía. ¿Quién sabe? Solo anochece sobre mi cuna vacía. Mañana me iré temprano a arroparme con tu nombre. Teresa la sembradora, sobre mi canto tu aurora. Teresa la sembradora, sobre mi canto tu aurora. Sobre mi canto tu aurora. Es realmente conmovedor. Te felicito, Marino, esta es una hermosa canción. No te lo voy a negar, es profundamente triste, muy melancólica, pero tiene un tratamiento estético muy, muy fuerte, muy hermoso. Lo que tiene de triste lo tiene de hermoso, ¿no? Ese equilibrio tan complicado de lograr. Y creo que es una paradoja aquello, ¿no? A veces los diamantes más hermosos se extraen de en medio de los carbones más vetustos y feos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una tremenda joya. Te felicito, has logrado una bellísima canción. Espero que el público que está disfrutando esta noche de tu historia, de tu tema, lo pueda difundir y pueda investigar un poquito más sobre ti. Creo que eres una de las personas que aporta mucho a nuestro país en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la música. Y te quiero agradecer el haber presentado pues, en este pequeño programa tu trabajo y además de haber podido tocar especialmente para nosotros este bello tema a Silvia del Mar. Yo te dejo las palabras finales y invito a los demás a sumarse a la segunda sesión de Conversas desde el Estudio. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Jorge. En verdad estoy muy agradecido porque gracias a este programa yo he podido recordar cosas que
que estaban por ahí dando vueltas y con todo gusto compartirlas contigo y con el público que nos está escuchando. Quería, mandarles un abrazo grande. Quiero decir que es posible que todos podamos en algún momento escribir, crear algo, generar algo dentro de nosotros mismos, ¿no? Si algo creo haber aprendido en estos años es que las cosas no son privativas de un grupo de gentes, ¿no? Nos han enseñado mal a que la cosa del arte es una cosa especial y que es un espíritu especial, ¿no? No, yo creo que no es así. Todos podemos conectar con nuestras emociones y podemos buscar maneras de sacarlas adelante, ¿no? Escribiendo, pintando, haciendo canciones, como las haces tú también, Jorge, querido. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Hasta pronto.